Bueno, buenos días a todos y todas, bienvenidos a una sesión más virtual, una sesión más, virtual. La verdad que ya se está haciendo una costumbre, qué rápido el ser humano se acostumbra, ¿no? Pero obviamente no dejamos de lado el deseo de la presencialidad, así que roguemos a Dios que todo esto lo superemos rápidamente. Nos tomamos el atrevimiento junto con la FS de Paraguay, quien ejerce la presidencia, de convocarlos a una reunión en el día de la fecha para limar cualquier tipo de dudas con respecto, evacuar cualquier tipo de dudas con respecto a lo que será la reunión de los altos mandos o la reunión anual del Grupo EPSUR para la semana próxima. Si les parece, más o menos voy a dar lectura a lo que sería el orden del día que se va a desarrollar el 26 de octubre e ir tocando punto por punto de manera que si hay algún tipo de dudas o consultas las vamos evacuando en el momento, ¿sí? Bueno, en primer lugar, si les parece, vamos a utilizar el mismo mecanismo que la vez anterior de dejar de lado la lectura del acta anterior en virtud de que ya fueron remitidas a ustedes y que ya están en conocimiento de las mismas. Así evitamos dilación de tiempo, ¿sí? En esa reunión. Si están todos de acuerdo, este punto ya lo ponemos en el orden del día, pero aprobado. ¿Les parece? Sí, perfecto. Perfecto todos, no hay problema. Es decir, lo que vamos a hacer es solamente mencionar de que la lectura del acta se hizo de manera previa para evitar dilaciones en el tiempo. Perfecto. Después, en el segundo punto que vamos a abordar es el informe de gestión que va a estar a cargo de la Secretaría Ejecutiva, lo va a tener a cargo la auditora. Bueno, en ese informe de gestión, ustedes saben, es un informe que presenta todos los años la Secretaría Ejecutiva, que da cuenta de las labores realizadas, las propuestas para el futuro y las actividades que están en acción. Así que esa es generalmente hacemos una presentación visual, con un medio audiovisual para que sea un poco más entretenido y la auditora seguro dirá unas palabras. En el punto 4, vamos a conversar acerca de la reforma estatutaria, por lo cual le pediría a Paraguay que nos asista, ya en virtud de que ellos tienen a su cargo esa tarea, ¿sí? Si les parece, les doy la palabra a Paraguay. Paraguay, ¿les parece conversar acerca del tema de la reforma estatutaria para que estén al tanto de lo que se va a manifestar el día de la reunión? ¿Sí? Sí, muy buenos días a todos, a todas. Estoy acá acompañado por Carmen Vergara, la directora general de Relaciones Institucionales Internacionales, por Iván Balmori, que es director de Cooperaciones de la Contraloría, y me complace mucho poder compartir con todos ustedes estos momentos de vuelta, como decía Paola, virtualmente, y esperando que pronto sea de manera presencial y que podamos estar mejor pasando esta crisis de pandemia. Contarles que lo que nosotros queremos plantear en este punto, y no sé si Cristian me puede ayudar con la presentación de la diapositiva, es dar cumplimiento al mandato de lo resuelto en la reunión de la Comisión Mixta Extraordinaria de julio, donde nos habíamos comprometido a plantear un cronograma de trabajo donde íbamos a establecer las fases y el periodo del proceso de actualización normativa. Creo que esa diapositiva no es, esta es así. Lo que nosotros queremos proponer a las altas autoridades del ACSUR es el siguiente cronograma de trabajo, es establecer del 2 de noviembre al 16 de noviembre el plazo para que las EFS remitan los representantes técnicos
que van a intervenir en el grupo de trabajo de actualización normativa. Queremos tener una sesión de apertura de ese grupo de trabajo el 17 de noviembre del 2020 y queremos abrir a partir del 18 al 20 de abril del 2021, está mal ahí la fecha, queremos abrir el periodo de deliberaciones del grupo de trabajo, así que nos daríamos luego un mes más para consolidar las resultas de dicho proceso. Entonces, estaríamos queriendo aprobar un cronograma que iría, como dice arriba, de noviembre del 2020 a mayo del 2021, iniciándose con un plazo de presentación de esos representantes, una sesión de apertura y consolidando un proceso que se extiende hasta el mes de abril del año que viene para deliberar. Esa es la idea que tenemos como presidencia en torno a la decisión que tomó el Consejo Extraordinario anterior, que nos mandataba el poder plantearles a ustedes la conformación de ese grupo de trabajo y un calendario tentativo. Creemos que este tiempo, esta fase de trabajo de varios meses, casi 6 meses, son suficientes como para tener un debate democrático, participativo, fructífero, a más del tiempo que ya se viene teniendo en el trabajo de actualización normativa durante el 2020. También nosotros queremos manifestar, sobre todo con los aprendizajes que tuvimos en esta primera fase, digamos, del 2020, es que nuestra idea es poder llegar a consensos, a construir consensos. Como bien decíamos en este debate, la idea es poder tener una actualización normativa que esté a la altura de los desafíos que tiene la ACSUR, sobre todo pensando en su futuro y pensando también en aquello que tenemos como aprendizajes institucionales, pero claramente la base es en torno a un debate amplio y también en torno a la posibilidad de construir consensos. Nada más eso, Pau. Perfecto. ¿Alguna pregunta? No te estamos escuchando, Pau. No sé si yo nomás. Oh. No, se quedó. Ahí sí. Yo me quedé tildada, yo era, ¿no? Sí, pues yo pensé que era el resto. ¿Me escuchan? Sí. ¿Hola? ¿Me escuchan? Ah, bien, perfecto. Estos son los problemas que se generan por la conectividad, así que sepan disculpar. Bueno, no sé si alguna FS tiene algo para acotar, para plantear, alguna duda, alguna proyección en cuanto, una opinión al respecto a la proyección de estos plazos, o si todos estamos de acuerdo, entonces esto ya se lo va a plantear como algo decidido y se lo van a manifestar ustedes a sus ministros, auditores, contralores. ¿Les parece? Si les parece correcto, avanzamos. Sí, por parte de Bolivia no hubiera ninguna objeción alguna respecto a los plazos, al cronograma establecido por la presidencia. Creo que son muy amplios son muy puntuales, entonces creemos de que todo, por nuestra parte estuviera muy bien. Gracias, Patri. ¿Alguien más que esté de acuerdo? El que no esté de acuerdo no levante la mano. Si les parece correcto, entonces pasamos a otro punto. ¿Qué tal, Ricardo? Ahora te veo. ¿Cómo estás? Bienvenido, no te había visto antes. Bien, Paola, todo certo. Estamos de acuerdo con este punto. Ok, gracias por estar. Bueno, el otro punto que vamos a tratar es con respecto a la elección de la presidencia mandato 2021-2022. Cris, ¿me ayudás con la proyección del estatuto reformado? Si podés
si podés ampliar. Como recordarán, en julio se aprobó la reforma del estatuto en uno de los puntos que hacía al mandato de la presidencia, y que por esto fue reformado el artículo 1 del estatuto, y si se puede, si lo puedes proyectar, Cristian, ahora, o de lo contrario, Nati, hacemos lectura del artículo 1 como puedas, como se pueda. ¿Cómo quedaría redactada? Ahí está. Bien, el artículo que refiere, a ver, un poquito más, si podés bajar un poquito más. Un poquito más, ahí. Ahí está. En el artículo 16 dice, ahí me subiste otra vez. Ahí. La presidencia de la comisión mixta será elegida entre sus miembros por un periodo de 2 años, pudiendo ser reelecta en forma alterna sin restricciones. La sede del EPSUR será la del país electo como presidencia. Gracias, Cris. Como ustedes verán, se reforma el estatuto en julio, y esto tiene vigencia, como cualquier acto jurídico, tiene vigencia en el periodo inmediato siguiente. Este periodo de presidencia, denominada en ese momento pro tempore de Paraguay, era desde el 1 de enero del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020, o sea que el próximo mandato tendrá vigencia de 2 años por esta reforma estatutaria. Dicho esto, decimos que a partir de ahora las presidencias durarán 2 años en su mandato, pero será a partir del 1 de enero del 2021. Es decir, ahora van a elegir, las máximas autoridades van a elegir una presidencia para el grupo EPSUR, y bueno, si les parece, doy la palabra a Paraguay, si ustedes tienen algo que apoyar, aportar y o decir. Jazmín, Fabi. Sí, buenos días a todos, un placer encontrarnos de vuelta, gracias. Quiero hacer un reconocimiento especial a la Secretaría, que estuvimos trabajando en forma muy coordinada. Y en nombre del señor Contralor, para hacerles llegar un saludo especial del doctor Camilo Benítez, y comentarles la intención de volver a postularnos a la presidencia del APSUR en atención al trabajo que venimos realizando a fin de darle un seguimiento realmente y a la buena coordinación que llevamos con la Secretaría, y para lo cual vamos a remitir una nota expresando nuestra intención, seguramente que va a salir en el día de mañana ya. Entonces quiero ponerles al tanto de la intención firme y del compromiso de la Contraloría de Paraguay y del Contralor Camilo de seguir apoyando a esta entidad desde la presidencia. Genial, genial, muchas gracias. Bueno, todos hemos recepcionado ya esta intención de Paraguay, así que nada, queda en sus manos transmitírselos a sus respectivos contralores, ministros, auditores, y como les decía Paraguay, ni bien recibamos como Secretaría Ejecutiva lo vamos a socializar, pero ya por lo menos están al tanto de esta intención de Paraguay. Como otro punto que teníamos como orden del día está en que la propuesta de 2 auditorías. Y en esto me quiero detener, si me permiten, me quisiera detener explayándome un poquito más y comentando, porque es un tema en el cual siempre ponemos foco para evitar malas interpretaciones o para evitar que se malinterprete las acciones que queremos realizar y el por qué. Trabajamos en forma conjunta con la presidencia para las propuestas de estas 2 auditorías. Y acá les voy a pedir nuevamente a Cristian que me dé una mano, porque el equipo técnico del sur de la GN trabajó durante este tiempo, porque ustedes saben que nosotros no hacemos auditorías concomitantes, entonces nosotros seguimos trabajando en nuestras auditorías, en las auditorías y en el plan de acción de las auditorías que ya teníamos establecidas desde el año anterior. Y en medio de la pandemia nos pusimos a trabajar en cuáles serían los proyectos de auditorías que de alguna manera
realizarían los objetivos que teníamos propuestos en el plan de acción tanto de la EPSUR como de la OLACEF. Si me permiten, fundamentos para nuevas auditorías, quiero hacer una aclaración muy importante. Todo el trabajo que se realizó fue hecho a conciencia y con el propósito de evitar superposiciones de tareas, superposiciones de trabajo, por lo cual hicimos un trabajo técnico exhaustivo para lograr ese objetivo. Analizamos auditorías realizadas en los países del sur, auditorías en relación a ODS de todos los países del sur y los de OLACEF. O sea, que con ese análisis arribamos a las conclusiones de por qué estas auditorías propuestas son las que consideramos relevantes teniendo en cuenta estas premisas. Bien. Hacemos esta aclaración, perdón, no, Cris, no me pases, anda a la anterior. Hacemos esta aclaración porque en todo momento sostenemos como norte el hecho de que queremos realizar una tarea sinérgica con OLACEF y no superpuesta. OLACEF es nuestro hermano mayor, así que nosotros formando parte de ellos, de esa entidad, entonces obviamente lo que queremos realizar es una tarea sinérgica y tratar de lograr una mayor completitud. Como ustedes sabrán, en la elaboración del plan táctico y el plan estratégico de la OLACEF del año pasado, se propuso que las auditorías de ODS partieran como propuesta de los grupos subregionales, EPSUR y OCSEF, porque estábamos en contacto más directo con las realidades de la región y luego apoyadas, es decir, puestas a consideración y evaluadas también por Secretaría Ejecutiva y por Presidencia. Los tengo a los dos, los tengo a Leandro y los tengo a Lisbeth, para que estén como testigos de esa situación. Entonces, bueno, sin más, les paso a explicar. Todos aquellos que tuvimos la posibilidad de dar lectura a los objetivos primordiales establecidos por la ONU, los ODS, caímos en la cuenta de que una exigencia esencial para el desarrollo sostenible, según las Naciones Unidas, eran erradicar la pobreza, cambiar los patrones de producción y consumo insostenibles, es decir, hacerlos sustentables, proteger y administrar los recursos naturales del desarrollo social y económico. En base a esto, empezamos a elaborar las premisas de las nuevas auditorías. Y digo las nuevas porque son dos. Si bien estamos atravesando una situación particular que ha conmovido a todo el mundo, no es extraño ni ajeno a ningún círculo, región, país, pero hemos visto que el círculo más afectado es al de los más vulnerables. Entonces, es otra de las premisas que hemos tenido en cuenta, el análisis en aquellos grupos más vulnerables, son los que hemos tenido en cuenta también para elaborar estas propuestas de auditoría. ¿Avanzamos, Cris? ¿Cuál va a ser la profundidad de los impactos del COVID en los ODS? Parece un poco prematuro, pero ya podemos ver que esta pandemia va a tener un efecto negativo sobre la mayor parte de la Agenda 2030 y sobre los más vulnerables en particular. Ahora vamos, existe un círculo vicioso de la pobreza y la enfermedad y atañe a estos dos objetivos. Por una parte, el agua y el saneamiento insuficientes constituyen causa y efecto, es decir, a ver, aquellos grupos más vulnerables, aquellos grupos en los que los grupos pobres son aquellos que no pueden acceder a agua y saneamiento suficiente. Y son aquellos grupos que se encuentran más vulnerables, porque no disponen de ese suministro y tampoco disponen de manera, si bien en muchas ocasiones disponen, pero no lo hacen de manera sostenida. Sí. ¿Por qué estamos haciendo toda esta introducción? Porque los ODS que tienen un impacto fundamental sobre los más vulnerables son ODS 1 y ODS 6. Es decir,
ODS 1, pobreza, y ODS 6, agua y saneamiento. Las Naciones Unidas identifican a este objetivo como uno de los que sufrirán los efectos de primer orden, ODS 1, fin de la pobreza, que eso vamos a hablar más adelante. Sale print. En esta, aquí está uno de estos. Y se espera que las medidas de aislamiento social, a ver si me ayudas, en la próxima, Cris, y se espera que las medidas de aislamiento social generen una fuerte pérdida de ingresos. Es decir, todos estos elementos hacen que ODS 1 todavía figure como una de las más relevantes y objetos de auditoría. Pero les repito, eso vamos a ir viendo más adelante. A ver si podemos, exacto. El cumplimiento de las metas de desarrollo sustentables comprendidas en ODS 6 supone un compromiso exigente en diversas áreas, y particularmente para el sector de agua y saneamiento. La consecución de este objetivo y sus metas está estrechamente relacionada y asociada al reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento, declarado por las Naciones, por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Me parece, estamos medio desfasados con los... no, avanzamos uno más, Cris, esa es la cara que yo no puedo manejarlo. Ahí está. Entonces, el proyecto de auditoría sobre ODS 6, el cumplimiento de sus metas está asociado al derecho humano de agua y saneamiento, y no solamente eso, sino que está declarado por la Asamblea de las Naciones Unidas como un derecho humano. Tenemos que tratar de hacerlo operativo, al bajarlo a cada uno de los países. Si bien esto es un estándar establecido por el derecho internacional público, pero debemos hacer operativos para que todos, absolutamente todos, tengamos posibilidad de acceso al agua potable y saneamiento. Ahí. Si bien es cierto que se ha conseguido progresar y que los países en los últimos años han ahondado los esfuerzos para poder lograr un avance en materia de agua y saneamiento, todavía falta mucho, absolutamente mucho camino por recorrer. De hecho, si vemos en los slides, vemos que en el mundo 1 de cada 3 personas no tiene acceso a agua potable ni salubre. De 2 de cada 5 personas no dispone de una instalación básica destinada a lavarse las manos. Más de 673 millones de personas aún defecan al aire libre. Y aún más de 34 millones de personas no tienen acceso a agua segura, y 103 millones a saneamiento adecuado. Fíjense que estamos a ese tipo de población orientados. Y ahí nos fijamos y vemos que todavía falta mucho camino por recorrer. Si vamos a ver América Latina, que es nuestro interés, desde el 1990 hasta el 2015 los niveles de cobertura de agua pasaron de un 84 a un 94%, más o menos aumentando un 10%. Pero todavía falta mucho. Falta mucho camino por recorrer. El 63%, del 63% al 83% el saneamiento, es decir, 224 millones con nuevos y mejores servicios de saneamiento. Es hermoso contar con esto, pero también tenemos que ver la parte que nos falta, que es alrededor del 70% de los hogares que no tienen servicio de agua, y el 85% que no tienen saneamiento pertenecen a los 2 quintiles de menores ingresos. Ahora, fíjense, el objetivo de garantizar la disponibilidad y la gestión sostenida del agua y saneamiento para todos, ODS 6, establece que antes del 2030 se debe lograr el acceso universal y equitativo del agua potable, el saneamiento adecuado, la higiene a un precio asequible para todos. Es decir, como yo les decía, esto significa que además de eliminar los déficits de los 34 millones de personas sin acceso a agua potable y 106 sin saneamiento, deberemos satisfacer también las necesidades del incremento demográfico. O sea, no solamente tenemos que quedarnos con estas cifras, sino que esto va avanzando. El agua y saneamiento, en tanto derechos humanos y su relevancia en el marco de la emergencia sanitaria, es un escenario propicio para llevar a cabo una auditoría regional sobre ODS 6.
Es decir, nosotros hicimos todo ese análisis y sin lugar a dudas ustedes estarán de acuerdo con que estas cifras demuestran la importancia. Yo creo que nadie estaría exento de esta situación. Es una realidad que vivimos todos los países. Fíjense que en Latinoamérica es uno de los países que más ha avanzado, pero que también le queda mucho camino por recorrer. Pero también hemos realizado otras tareas internas, otros estudios, para demostrar el porqué de la elección de esta auditoría. Nos basamos en lecciones aprendidas, analizar y gestionar el riesgo desde el momento que se selecciona el objeto de auditoría. Hicimos un análisis de riesgo, que es lo que nos recomienda la IRI de acuerdo al nuevo manual de auditoría de cumplimiento. Utilidad de contar con información sistematizada y actualizada de las auditorías pasadas y en curso. Es lo que yo le decía, que fue un análisis exhaustivo el que realizamos. Avanzamos, Cris. Análisis de riesgo realizado. Primero, hicimos un cuadro donde se incorporaron todas las auditorías en materia de ODS de los países integrantes del EPSUR. Segundo, identificamos los objetivos y metas auditadas por la OLACEF, así como en EPSUR, a fin de evitar duplicaciones de las tareas. Hacemos una preselección intuitiva de ODS en función a vectores de riesgos, condiciones potenciales de auditabilidad, limitaciones operativas y cruces con ejes propuestos por la Agenda 2030. Este FODA, el análisis de FODA nos permitió analizar la comparabilidad de las metas. Nos permitió, el anterior, Cris, nos permitió identificar y evaluar los hechos riesgosos de impacto regional y confeccionar un mapa de calor del impacto de cada uno de los riesgos identificados. Esto nos dio como resultado de que el ODS resulta ser, valga la redundancia, una auditoría de menor riesgo. Ahora avanzamos, ahora sí. El relevamiento sobre ODS auditados, metas e indicadores adoptados por los países de EPSUR revela que todavía no se han hecho auditorías coordinadas sobre esta temática, tampoco que han existido informes nacionales sobre los ODS 6 en su conjunto, ni sobre algunas metas o alguna meta en particular. El ODS 6 es un objetivo adoptado casi sin matices por todos los países del sur. Todos los países en algún momento siempre hicimos algún tipo de tarea orientada a este ODS. Y los países, lo mejor es que el dato es que todos los países cuentan con disponibilidad de datos y algunas de sus metas son cuantificadas de manera análoga, es decir, que no va a ser iniciar todo el trabajo de cero, porque ya contamos con lo que se vienen realizando en los diferentes países. Entonces, estas características son las que permitirán confeccionar un informe consolidado, homogéneo, que genere valor agregado sobre una temática vital y de actualidad en virtud de la situación sanitaria generada por la pandemia. Es decir, que nosotros lo que hicimos fue realizar todo un estudio que llevaba, por un lado, a evitar duplicaciones en las tareas de EPSUR y OLACEF, y al mismo tiempo desarrollar, llevar a cabo una auditoría en donde se tome en cuenta cuáles son las políticas que se aplican durante la pandemia y cuál ha sido la respuesta de esas políticas. En principio, esto sería, en un pantallazo, los objetivos de, los fundamentos, perdón, por los que elegimos ODS 6. Es una auditoría, como verán, abierta, que la ponemos a consideración de ustedes. Es por eso que aún no hemos determinado los alcances, el objeto, el periodo auditable, pero nos pareció, junto con Paraguay, que lo vinimos elaborando, que nos pareció una auditoría que por los fundamentos expuestos resultaba interesante porque toca uno de los ODS que va a tener más significancia, que tiene más significancia de manera estructural y que va a tener más significancia en este momento coyuntural que estamos atravesando por el COVID. Esta es una de las auditorías. Nosotros le vamos a proveer de todo el material, de las explicaciones, pero quisiera saber cuáles son las opiniones que les merecen y si hay algún tipo de opinión a favor o en contra. Cris, ¿podemos bajar un cachito? Déjalo ahí, por favor, y podemos dejar de
de mostrar el PPT, los slides, así podemos conversar. No sé qué les pareció, qué les parece, qué opinión les merece esta auditoría, y nada, para poder después exponerlo la auditora en la reunión anual y si va a tener aceptación o no. Ustedes como técnicos nos gustaría conocer su opinión. Rafael Quintas, Pau, pidió la palabra. Dale. Sí. Sí, Paola, ¿cómo andás? Sí, a mí me parece bien. Lo único que quería destacar que nosotros estamos participando en una auditoría de género a nivel de OLACEF y también este grupo de desastres que ha invitado a participar al tribunal están considerándolo. La única duda que tengo es si eso de repente no estarían montándose, si estarían tomando los mismos aspectos. Simplemente lo traigo a colación porque tengo fresco estas dos cosas, ¿no? Sí, cuanto a no, la temática, me parece que es te excelente. agradezco. Sí. Te agradezco tu intervención. Mirá, nosotros evaluamos todo, absolutamente todas las auditorías de OLACEF, e inclusive de las FS que tengan que ver con ODS, y ninguna ha tocado el punto de agua y saneamiento. Nosotros no vamos a abordar desde el punto de vista de desastres, nosotros vamos a abordar cuáles fueron, si se cumplieron o no metas establecidas ya en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y aparte, si estas metas, cuál ha sido la evolución o involución de las mismas durante el periodo de la pandemia, que vamos a tocar seguramente todo el 2020. El periodo auditable va a ser 19, 20, de acuerdo a todo, si nos ponemos de acuerdo en cuanto a esos términos, y lo vamos a iniciar. Si están de acuerdo, sería iniciarlo febrero, marzo del 2021 y finalizarlo en septiembre del 2021, porque consideramos que todos tenemos datos suficientes como para poder realizarla. Va a ser una tarea, no va a ser una tarea muy ardua ni extensiva, porque ya la mayoría de los países tienen mucha información al respecto. Pero quédate tranquilo, que lo que primero hacemos es evitar superposiciones. Gracias. Oh, por favor. ¿Alguien más? Liz, Ricardo. A nosotros nos pareció una temática muy interesante en razón de la realidad de la pandemia y también me gustaría congratularme con ustedes por la preocupación con evitar duplicaciones con trabajos que ya están en andamiento en OLACEF, y esa es una de nuestras preocupaciones permanentes con PF-Sur. Entonces, como ustedes hicieron un levantamiento extenso y ya tienen una temática, nos parece muy bueno. Gracias. Gracias, Ricardo. Es una auditoría corta, es una auditoría que va a ser muy específica, y nos va a permitir, realmente nos va a permitir ver si hemos avanzado o hemos hecho una regresión como consecuencia del COVID, y esto va a permitir a los países a que nuevamente apliquen otras políticas para evitar esa regresión y poder lograr medianamente lo que pretendemos, es erradicar, es decir, que todos los habitantes del mundo puedan acceder a agua potable y tengan un sistema de saneamiento. Si no conocemos la situación en sí, por eso tocamos el tema de COVID, porque este año es atípico, pero existe. Entonces, tenemos que, lo que queremos es ver, ya que existe esa situación, ver, auditar y recomendar a los países para que puedan actuar en consecuencia. Nosotros le vamos a pasar la información, si les parece, finalizada la reunión, vamos a hablar con el equipo técnico y vamos a pasar la información de esta auditoría.
ya teniendo el apoyo en parte ya de Uruguay, yo sé que lo van a analizar, de Brasil, de Paraguay. Bueno, el resto va a tener tiempo de analizarlo y vamos a ver si tenemos les voy a pedir si tenemos una devolución antes de la reunión para que la auditora, que es la que va a exponer, esté al tanto, ¿sí? Y si hay algún tipo de opinión, propuesta, estamos absolutamente abiertos, ¿sí? Bueno, yo les hablé de 2 auditorías. Las 2 auditorías tocan el mismo tema y hablamos en principio de la pobreza y del agua. Y dijimos que se trataban como la pobreza o los estados, las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad absoluta, existía como una especie de círculo vicioso. No pueden acceder al agua por la pobreza, continúan en la pobreza porque no pueden acceder a una mejor calidad de vida. Entonces en el marco también de la pandemia, queremos darle continuidad a ODS 1, feminización de la pobreza, y ahora les explico por qué, y estos son los fundamentos que encontramos, en los cuales nos basamos para proponerles esta nueva auditoría. A ver, en realidad la auditoría es la misma, la auditoría es ODS 1, feminización de la pobreza, que les pedimos, que lo conversamos y los equipos técnicos se han puesto de acuerdo para prolongar en el tiempo y finalizarlo el año que viene, porque este año iba a ser imposible. Y queremos darle continuidad, pero con una visión diferente, es decir, analizarlo desde el punto de vista de la incursión del COVID en nuestras realidades. Entonces, este proyecto de auditoría sobre ODS 1 queremos realizar un análisis de efectividad de las políticas implementadas para el logro de las metas de ODS 1 en el contexto del COVID-19, siempre desde la perspectiva de género. ¿Sí? ¿Me puedes compartir pantalla, Cris, y así conversamos acerca de estos puntos y podemos proyectar los slides para mejor comprensión? Entonces, dijimos, esto van a ser el logro de las metas de ODS 1 en el contexto del COVID-19. Pasamos. Antes voy a hacer una pequeña aclaración. Un análisis, dentro del análisis hicimos una investigación exhaustiva y hemos obtenido una apreciación. No te preocupes que esto es mío. esto es mío. Un informe de las Naciones Unidas y de la CEPAL da cuenta de que el contexto en el que el COVID-19 se encuentra a América Latina en un lugar poco óptimo, o sea, no es el más óptimo que quisiéramos, ¿no? Y la transformación requerida para cumplir los ODS en el 2030 no avanza a una velocidad o escala necesaria, es decir, estamos más bien como estancados. El riesgo en la capacidad de gestión de la crisis, tanto sanitaria como económica, se profundiza aún más, y la magnitud de los efectos del COVID sobre los ODS dependerá en gran medida de las condiciones preexistentes. O sea, si nosotros ya teníamos una situación estructural bastante mala, digamos que con la crisis, con el COVID, se va a profundizar aún más. Es por eso que sostenemos que estos son los fundamentos para la realización de estas 2 auditorías, tanto ODS 6 como ODS 1. Bueno, ahora sí, Cris. Ahí está, la anterior. Abajo. Proyecto de auditoría sobre ODS 1. Más abajo. Ahí. Más. Ahí. Fíjense que estamos a 25 años de la Plataforma de Acción de Beijing para promover los derechos de las mujeres. La propagación del COVID amenaza, como les decía, con producir retrocesos
en los limitados avances que hemos tenido. Y en esto que estamos viendo, si bien les repito, es prematuro analizar cuál sería el impacto, lo que sí estamos viendo es que esta situación lo que hace es exacerbar la feminización de la pobreza y la vulnerabilidad a la violencia y la participación de las mujeres al mercado laboral. Es decir, como fundamento primario de todo esto es que ya la situación que hemos tenido no es la mejor de todas. Con el COVID se han exacerbado 3 indicadores que para nosotros son terribles, los que auditamos feminización de la pobreza. Y primero es que se ha exacerbado la feminización de la pobreza. Y también que existe una vulnerabilidad mayor porque las mujeres estamos más expuestas a la violencia dentro de los hogares por la situación del aislamiento, y por otra parte tenemos una injerencia importante en el mercado laboral. A todo esto, ¿avanzamos, Cris? El impacto de la actual crisis global afectará de manera desproporcionada la vida económica y reproductiva de las mujeres. Tenemos una brecha salarial muy grande en relación a los hombres, una escasa, casi nula capacidad de ahorro, y esta situación ha hecho que se volcaran las mujeres aún más hacia una economía, hacia el sector de economía informal. La economía del mundo y nuestra vida cotidiana se sostiene gracias al trabajo invisible y no remunerado de las mujeres, las tareas del hogar y el cuidado de todas las personas. Fíjense, acá yo me permito, Cris, no te muevas de ese slide, eso es una pequeña digresión, es un aporte que quiero realizar, de un informe de la directora de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la República Argentina, la doctora Mercedes Alessandro, afirmó que las tareas domésticas y de cuidado consideradas como un todo son la actividad que más aporta a la economía. Estamos hablando que representan el 16% del PBI. Son tareas que en su mayoría realizan las mujeres de manera gratuita, y según los cálculos del Ministerio, las mujeres argentinas dedican más de 96 millones de horas diarias a esta tarea, sin ningún tipo de remuneración, pero con un gran costo en términos de tiempo. Esta inequidad se ha recrudecido en el marco del COVID. Se han intensificado exponencialmente los trabajos de cuidado. Ustedes saben que el trabajo de la mujer en la casa no finaliza nunca, y más aún en esta situación, en la situación de la pandemia, donde el hecho del aislamiento ha hecho que todo el grupo familiar convergiera en la casa, donde no pueda tener ningún tipo de ayuda externa, los chicos que no asisten al colegio, los adultos mayores, que en algunos casos están bajo el cuidado de las mujeres, toda esta situación hace que se produzca en la mujer una sobrecarga en la tarea que va indudablemente a afectar en su salud, rendimiento físico, mental, pero aún más esto, se va a ver recrudecida las brechas salarial y aún más, sobre todo la brecha salarial y en algunos casos la inexistencia de una retribución por toda esta tarea. En este contexto, es decir, porque la propuesta de la auditoría se basa en este contexto, y proponemos que esta auditoría evalúe la efectividad de las políticas implementadas por los gobiernos para cumplir ODS 1, incorporar aquellos planes o acciones destinados a mitigar el impacto del COVID-19 en el logro de estas metas, y poner énfasis en la disminución de las brechas de género existentes y presuntamente profundizadas por la pandemia. Decimos presuntamente porque como buenos auditores no podemos afirmar elementos que aún no han sido constatados, ¿no? Pero sin lugar a dudas, la feminización de la pobreza es aquel sector que se va a ver más vulnerado ante esta situación tanto estructural como coyuntural. Por eso también les planteamos
abiertamente y les planteamos la posibilidad de realizar la continuidad de ODS 1 con perspectiva de género, pero ya realizada en el marco del COVID, es decir, analizando tanto el periodo 2020 como el 2021. Si bien es cierto, ODS 1 o Feminización de la Pobreza finaliza en septiembre del año próximo, esta es una auditoría que la estamos proyectando iniciar en el 2022. Pero quisiéramos contar con una aprobación de manera de poder incluirla en el Plan de Acción 2021-2022. Así que bueno, estas son las dos auditorías que le queríamos proponer. Toda la información se la vamos a remitir y quisiera que tomen en cuenta lo que habíamos planteado antes de la exposición, de que hicimos una tarea exhaustiva para evitar duplicaciones y que hemos hecho también una tarea exhaustiva para tocar temas que son realmente importantes para la agenda, realmente importantes para nuestros países, realmente importantes para la región, y que creemos que el fruto de esto podría llegar a obtenerse recomendaciones que los gobiernos nacionales deberían tener en cuenta para avanzar hacia el cumplimiento de la Agenda 2030. Esos fueron los objetivos para estas dos auditorías. Cualquier tipo de dudas, el equipo técnico de la AGN, que está en backstage, al igual que Cristian, está para evacuar cualquier duda y o consulta. Si lo quieren realizar ahora, no hay ningún inconveniente. Si lo quieren realizar vía correo electrónico, con tiempo, también. Cris, ¿me devolvés la pantalla, por favor? Y te agradezco. Bueno, estas son las dos auditorías. Los dejo a consideración y les voy a agradecer. Les agradecemos porque esto lo hemos realizado en forma conjunta con Paraguay. Si bien ellos se dedican más al área de la reforma estatutaria, hemos estado en permanente contacto con la elaboración de estas tareas. Otro punto que vamos a tocar en la reunión del 26, ¿no hay algún tipo de opinión con respecto a esto? ¿Qué les parece? ¿La continuidad? ¿No? ¿Alguna apreciación? Si bien es un tema caro a nuestros afectos, pero bueno, yo sé que todos, al aprobar ya ODS 1 con perspectiva de género, tenemos la misma visión, pero bueno, nos gustaría conocer alguna apreciación de parte de ustedes. Sí, perdón. Sí, Paola, primero que nada, más allá de la puntualización que había hecho, que rápidamente entendí lo que planteabas, creo que primero que nada felicitarlos porque la tarea de Secretaría Técnica ha sido siempre muy eficiente y se han preocupado por todos los elementos. En este caso, creo que estamos de acuerdo y vamos a tratar de apoyarlo. Por lo menos la sugerencia desde el punto de vista técnico va a ser apoyar ambas auditorías. Genial, gracias, Rafa. Yo sé que todos ustedes tienen que someter esta situación a sus superiores, no estamos ajenos a esa realidad, pero bueno, por ahí una devolución, alguna apreciación, esto es no vinculante. Ustedes saben que nuestra apreciación después será sometida al decisorio del superior, así que con tranquilidad pueden opinar y después lo que resuelvan los altos mandos será lo que se hará, ¿no? Paola, yo tengo un comentario. Sí. No es solo para tratar de evitar superposiciones o sobreposiciones de trabajo. Quería que comentar que, como saben, en la OLACEP se creó desde junio el grupo de trabajo sobre género y no discriminación, que está trabajando en temas muy parecidos a lo que se plantea en esta segunda auditoría. No igual, pero parecido. De hecho, va a empezar este año con una consultoría apoyada por la GIZ, donde se va a evaluar la situación de las mujeres que trabajan en la FS respecto del efecto diferenciado del impacto de la pandemia en las mujeres y niñas. Entonces, si bien no es un trabajo igual, podría quizá desencadenar otras acciones que podrían estar solapándose. Entonces, lo que yo recomiendo es que puedan
conversar o coordinarse bien con el grupo de género de la OLACEF para efecto de evitar duplicidades. Te agradezco, Leandro, y está perfecto que hayas tocado ese tema. Te comento que nosotros lideramos el subgrupo que trabaja con la GIZ en materia de esta encuesta, así que obviamente vamos a evitar todas las dilaciones. Está contemplada también esta situación. Como vos bien decías, esta encuesta es el impacto que celebramos profundamente, porque sin lugar a dudas va a tener un impacto importante en las mujeres que trabajan en las EFS, mientras que nosotros lo que auditamos son políticas públicas de los países, no de las EFS, ¿entendés? Y gracias a Dios, te digo que tenemos la suerte de participar liderando ese subgrupo y también coordinando y ayudando a esta auditoría. Pero te agradezco tu intervención porque así evacuamos cualquier duda o consulta. Y estamos trabajando re bien con los chicos de Chile, re bien, así que en coordinación absoluta. Si no existe alguna otra aclaración o apreciación, entonces pasamos al punto 7, que se va a tratar en la reunión, que son, vamos a solicitar al grupo, a la mixta, para que el grupo de coordinación tenga las facultades de modificar el plan táctico, tanto en un nombrecito que figura Parlasur y que ya no existe, y que nos permite ampliar los plazos para la culminación de ODS 1 con perspectiva de género, que deberíamos haber finalizado este año y que por las razones expuestas no se hicieron. Bueno, esto sería todo, sería el orden del día. Si ustedes requieren algún tipo de, solicitan incorporar algún tipo de tema o lo que fuere, nosotros tenemos previsto en el punto 8 asuntos varios, así que nos hacen llegar a la Secretaría Ejecutiva y con mucho gusto los vamos a incorporar. Lo que sí pedimos, por favor, es que sea con la mayor celeridad posible, porque queremos enviar las invitaciones con el orden del día a más tardar el día viernes, porque ustedes saben que la reunión es el día lunes y la reunión de OLACEF es el día miércoles, con lo cual ya no tenemos mucho margen. Y este informe de gestión, con la elección de la nueva presidencia, deberían ya formar parte del orden del día de la OLACEF. ¿Sí? Bueno, no sé, ¿algo más, Fabi, que quieras acotar? Jazmín, Iván. Solamente que queríamos a nosotros, sobre todo, agradecer. Creemos que esta ordinaria, que lastimosamente, como requiero, la volvemos a hacer de manera virtual, creemos que el 2020 representó un año de desafíos, pero también de una agenda bastante consistente, bastante también coherente con lo que se venía debatiendo en torno a la plataforma del Sur. Creemos que el rol que ustedes cumplieron desde la Secretaría Ejecutiva es así muy fructífero y la memoria creo que va a plasmar eso. También el hecho de que todos los colegas, todas las FS miembros participen activamente, también demuestra el nivel de interés de esta plataforma que cada vez tiene como un nuevo brío, ¿verdad? Nosotros lo que queremos es también resaltar que desde el punto de vista de las tareas más estratégicas y políticas que nos caben como presidencia, lo que siempre vamos a tratar de lograr es propiciar el ambiente del debate, como les decía, bien pluralista y abierto, y también poder tener una capacidad de enfoque en esta relación que tenemos con la OLACEF y con las otras plataformas internacionales. Así que de nuestra parte agradecerle y comprometernos a seguir trabajando en esa línea. Perfecto. Con respecto a lo que había comentado Leandro, nosotros queremos ver si después, con el resultado de las encuestas, podíamos ayornar también a nuestra auditoría y ver si tenemos una mayor amplitud en las conclusiones.
Así que eso me olvidé de decir, que ya lo teníamos pensado, porque es una tarea que vamos a hacer bastante exhaustiva en la CFS y la podemos replicar evitando así, al contrario, duplicaciones, sino creando como una sinergia, como lo decía Fabi. Bueno, no sé, si les parece, entonces no existen, hacemos una síntesis de cuáles serían los órdenes del orden del día. Sí. Es que disculpa que retroceda un tema, pero quedé con una duda en cuanto a la postulación de Paraguay como presidencia nuevamente de Sur. Porque tú nos comentaste que la modificación normativa al artículo 16 establece que el periodo de la presidencia iba a durar 2 años. Sin embargo, el actual de Paraguay duraría solo 1 año. No, perdón. El actual de Paraguay dura 1 año, pero esta vence el 31 de diciembre. La próxima, la elección que va a ser la semana que viene, es por el mandato de 2 años, ya que iniciaría el 1 de enero del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2022. Sí, justamente porque mi duda es que no chocaría entonces con la norma que dice que se puede reelegir pero de forma alterna, o lo que dice la norma antigua que decía que la presidencia era rotatoria, es decir, que no se repitieran periodos consecutivos. Mirá, nosotros viste que esto lo quiero ofrecer, hacer como un remiendo en donde nosotros queríamos hacer una reforma. Sí, se había solicitado, esto es nada más, se había solicitado más tiempo para la elaboración. Pero otra cosa más, nosotros somos un grupo de colaboración y ante situaciones coyunturales, estructurales, nos manejamos por un consenso. De hecho, con decirte que Ecuador ha repetido el mandato en 2 años consecutivos porque otros países no estaban en condiciones, también colisionando con esto. Pero al ser te repito esto, hasta ahora somos un grupo de colaboración, somos un grupo de consenso. Hasta que no se modifique el estatuto vamos a seguir siéndolo. Y si todos lo admiten por unanimidad, estamos haciendo una reforma implícita de ese estatuto. O sea, se eligió Ecuador, se reeligió sin alternancia en el mandato, porque todos estuvieron de acuerdo. Y acá se puede hacer lo mismo. Repito, esto pone en evidencia la necesidad de la reforma del estatuto, ¿sí? Yo creo que si existe consenso y unanimidad como hasta ahora, no vamos a tener inconveniente, pero está buena la salvedad que hiciste porque nos da pie a esto. Y le doy la palabra a Fabi, que seguramente va a opinar en ese sentido. Sí, me encanta opinar sobre este tema porque es la reforma, digamos, vamos a adelantarnos al tema de la reforma que tanto queríamos aprobar. Bueno, volvamos un poco a la historia del ACSUR, ¿verdad? En el estatuto que todavía está vigente, porque como bien explicó Paola, que es la abogada, realmente entra en vigencia la modificación de julio a partir del nuevo periodo que se va a consumar el ejercicio del 31 de diciembre culmina este periodo, ¿verdad? De Paraguay. Paraguay está en el ejercicio de una norma que no prohíbe la reelección actualmente, que es pro tempore y que debería haber sido rotatoria y que en la historia nunca fue, porque como bien explicó Paola, siempre fue por consenso y el último caso se dio con la AFS de Ecuador, ¿verdad? Entonces, actualmente, si nos regimos por la norma que está vigente, no existe una prohibición de un consenso ni de una reelección. Lo que sí va a existir a partir de la vigencia de la nueva norma, sí una prohibición de una reelección y solamente se va a poder hacer de manera alterna. Y eso va a empezar a regir desde el nuevo ejercicio del 1 de enero del 2021. ¿Verdad? Esa es nuestra interpretación, ¿verdad? De todas formas, si nosotros nos regimos a los procedimientos fríos, es decir, esa reforma estatutaria implica una cuenta cero, pero
repito, nosotros no nos guiamos por la letra fría de la norma, sino más bien somos un grupo de colaboración, un grupo que se maneja por consenso. Entonces siempre el planteo, de hecho siempre lo planteamos con los enlaces para tratar de dilucidar si existe algún tipo de inconveniente si alguna FS no está de acuerdo, tratamos de lograr siempre el consenso para ir y avanzar todos en el mismo sentido. Esa es la idea del Grupo ACSUR. Así que igual, Leandro, te agradezco desde ya, todas tus dudas hacen que se puedan responder, que muchas veces nosotros, para no hacer tan extensa la reunión, no la planteamos, pero me parece fantástica tus acotaciones porque permite que el resto también se saque las dudas. Sí, es que lo decía porque, por ejemplo, en el caso de la CES, no por reforma estatutaria, sino por el efecto de la pandemia y del COVID que obligó a retrasar, a suspender y a reprogramar casi todas las actividades, nosotros como para salir del caso, finalmente se prorrogaron en un año todos los mandatos de todas las presidencias, comité de comisiones, grupo de trabajo, de todo. Entonces, finalmente, todos van a tener un año más. Entonces, quizás, no se lo pongo como idea, claro, eso también lo planteamos, en vez de tomar el pleno de que decían elegir de nuevo a Paraguay, que solamente se amplíe su mandato un año adicional y así podrían hacerlo todo más natural, digamos. No sé qué opinan, no hay problema, nosotros también vimos esa posibilidad. No sé qué opina Paraguay, si se lo puede plantear o directamente es el mandato por 2 años o se prorroga. Sería, o sea, creo que son institutos jurídicos distintos, prórroga que elección de un mandato. Que elección, sí, totalmente. Me parece decisiones políticas totalmente distintas. Entiendo que la lógica o la sed de haber participado del Consejo fue ante una situación de pandemia en el mundo, vamos a tomar la imposibilidad del trabajo como solemos sostener en el tiempo, vamos a prorrogar mandatos. Y esa prórroga de mandatos implicó una decisión política que entiendo que se va a ratificar en una asamblea. Lo que estamos planteando es seguir el curso institucional que tiene actualmente el ACSUR, que tiene un mandato que fenece, y nos podemos quedar acéfalo el 31 de diciembre del 2020, ¿verdad? Y que tiene una reforma estatutaria que está aprobada, pero que va a entrar en vigencia para el nuevo periodo que se va a iniciar con el nuevo mandato. Entonces, lo que nosotros, que somos los que actualmente estamos en ejercicio de la presidencia, nos queda esperar es que la ACSUR, ¿verdad?, decida si nosotros vamos a postular para, ya en el marco del estatuto aprobado, como dice el nuevo estatuto, y con una sola posibilidad de manejarnos más, o si, ¿por qué no? En todo caso se decide decir, bueno, vamos a prorrogar este mandato, que no sé cómo haríamos, pero el estatuto entraría a regir entonces el año que viene. Claro, el año que viene. Quizás esto se dio en el marco de la OLACEF porque son muchas las comisiones, grupos de trabajo, entonces para tomar una medida homogénea se hizo así. Nosotros como tenemos un solo grupo, que es un grupo de coordinación y el grupo mixto, quizás se puede evitar esto y... Solamente quería decir nomás que nos pareció bastante más democrático y bastante más transparente y que era algo que queríamos asegurarnos como en el ejercicio actual, sobre todo teniendo en cuenta que nos tocó liderar el proceso de la reforma y en eso fuimos claros con la Secretaría Ejecutiva, de que nos parecía que no debería haber sido automático, sino que deberíamos hacer este proceso de volver nosotros a postular, enviar una carta, comentar el interés y en todo caso entrar en las mismas reglas de oportunidad de cualquiera de los miembros. Nos parece que ese es el procedimiento más democrático, más limpio, más transparente, sobre todo teniendo en cuenta que también nos toca liderar un proceso de actualización normativa que fue decidido en una ocasión de la reunión de Tarija, ¿verdad? Entonces, más allá de lo que finalmente decida el cuerpo, entiendo que la decisión de OLACEF fue de una prórroga y nosotros hemos tenido un proceso de reforma estatutaria. Sí. Correcto. Bueno, nada, esto lo podemos dejar a consideración. De todas formas, yo creo que
no sé, siguiendo una línea, como decía Fabi, más democrática, lo que hacemos es una elección y no una prórroga, porque si no estaríamos haciendo Paraguay prórroga de mandato hasta el 31 de diciembre del 2021, y si ahí se postula de nuevo estaría hasta el 2023, con lo cual ya serían 4 años que nos vamos a ver las caras, Fabi, verse mucho. Así que bueno, igual dejamos a consideración, por favor, la idea es que sea lo más participativo posible, y estamos nada, abiertos. estamos abiertos. Yo creo que sí, yo creo que no va a haber inconveniente en la elección, sí, en la elección democrática, porque así nosotros no tenemos el... Perdón, muchas gracias por la aclaración, es que quería tener bien clara la razón de por qué era reelección y y no prórroga. Claro, porque esto te lo tengo que pasar a mi titular y... Totalmente. Me iba a caer la pregunta, así que mejor tenerlo claro. Si no, totalmente. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. ¿Alguna otra duda, consulta? Estamos abiertos, porque la idea es tratar de sacarnos todas las dudas antes de la reunión de altos mandos. Así, como decimos los argentinos, dale con frita. Hacemos una reunión bastante corta, donde ya prácticamente es ratificar la decisión de los, que se había tomado previamente. Venezuela, Perú, Bolivia, ¿alguna pregunta, no? ¿No? Fantástico. Ricardo, Rafa. No. De acuerdo. Antoine. Bueno, entonces, en ese caso, si estamos todos de acuerdo, el paso siguiente sería: Paraguay envía una, por favor, Fabi, si toman nota, Paraguay envía una nota con la propuesta para ocupar el cargo de la presidencia, y nosotros, si tienen algún tipo de duda, consulta o algún tema que quieran incluir dentro del orden del día, aguardaremos hasta el día jueves a la tarde, porque así el viernes ya enviamos la invitación con el link. Les pedimos por favor que nos respondan con la persona que va a estar designada, si no es el caso del titular, la persona que va a estar designada para asistir a la reunión virtual, el orden del día para el lunes 26, ¿sí? Y también, por favor, en el caso de que una respuesta que vamos a estar mandando mañana, un mail recordando, a ver si están de acuerdo para la elaboración o inicio de estas auditorías. Recuerden, por favor, que las auditorías, de todas formas en el mail lo aclaramos, pero las auditorías serían la de ODS 6, iniciar y finalizar en el 2021, y la de ODS 1 sería la continuidad de ODS 1 con perspectiva de género, se iniciaría en los primeros meses del 2022, para finalizar en el 2022, por supuesto, pero recién sería para dentro de 2 años, dentro de 1 año y medio. Solo que queremos ya incluirlo en el plan de acción, por eso tenemos que aprobarlo cuanto antes. Después la reforma del estatuto, ya tienen las fechas, y eso sería todo. Si hay, bueno, de todas formas, si existe alguna duda, por favor, ustedes conocen cuáles son los canales de comunicación con la Secretaría y con gusto lo vamos a evacuar si existe alguna duda. Bueno, les agradezco a todos y a todas, que tengan un hermoso día, espero que gocen de buena salud, tanto ustedes como su familia, y bueno, estamos a disposición. Muchas gracias. Y estaríamos remitiendo los papeles de trabajo de las nuevas auditorías también, Quédense tranquilos, me está diciendo Noé que están pidiendo, no, quédense tranquilos que todos los estamos enviando ahora por mail. Muchas gracias. Gracias, saludos a todos. Bueno, saludos a todos y a todas. Chao, chao. Saludos, gracias. Gracias a todos. Gracias, Cris.